Y vamos a empezar entonces la clase. Los que vayan llegando, cada 3 o 4 minutos voy a abrir, porque si no, no puedo avanzar. Entonces, en la clase anterior, ¿sí logran ver la presentación? ¿Logran ver la presentación que tengo aquí? Semana 1. Sí. Como quiera esa presentación, pues ahí la tienen ustedes en la plataforma. Entonces, hablamos acerca de los materiales tipo N y tipo P, que son materiales semiconductores, que por medio de un proceso de dopaje se separan para que existan solamente materiales de un tipo N por un lado, materiales de un tipo P por otro lado. N son electrones, P son protones, y de ahí emana lo que es la estructura de un diodo rectificador. Este es el símbolo del diodo rectificador. Tiene un ánodo, que en el símbolo se representa por un triángulo, un cátodo, que está esta línea vertical. Este es uno de los modelos varios que existen acerca de los diodos rectificadores. Esta bandita gris representa el cátodo, y la parte oscura, pues la otra terminal del diodo rectificador, ¿verdad? Entonces, hablamos de las propiedades de los diodos semiconductores, ¿verdad? Y del material, que son aislantes, una de sus clasificaciones, aislante, conductor y semiconductor. Y eso depende del número de electrones que tienen en su última órbita de valencia, ¿verdad? Entonces a ustedes también les doy circuitos eléctricos y hablábamos de cómo fluye la corriente eléctrica por el desprendimiento de los electrones que se encuentran en la última órbita de valencia según el modelo atómico de Bohr, ¿verdad? Mencionamos también que el flujo de la corriente en los diodos rectificadores se presenta únicamente cuando el diodo se encuentra polarizado directamente, y siempre y cuando exista un voltaje de umbral entre las terminales del diodo. Y ese voltaje de umbral es de 0.7 volts si se trata de un diodo de silicio, o de 0.3 volts si se trata de un diodo de germanio, ¿verdad? Entonces, cuando el diodo se encuentra polarizado inversamente, su barrera de potencial, que es esta, se ensancha de tal manera que por acá los protones se van más para la izquierda y los electrones se van más para la derecha, y esta barrera de potencial se ensancha y por lo tanto la corriente no fluye. Cuando ese voltaje que es aplicado en las terminales es superior al que dice el fabricante, pues entonces se rompe esa barrera de potencial, permite que pase la corriente en polarización inversa y el diodo se fractura. Entonces, mencionábamos también que existen dos tipos de polarizaciones, que es la polarización directa y la polarización inversa. La polarización indirecta es cuando el voltaje de la terminal positiva coincide con la parte del ánodo del diodo rectificador. El diodo rectificador tiene su propia polaridad, es decir, ellos en el ánodo son positivos y en el cátodo son negativos. Entonces, cuando el positivo de la fuente coincide con el positivo del ánodo y el negativo de la fuente por la otra parte, con el cátodo, existe una polarización directa, y eso permite el flujo de la corriente que va de ánodo a cátodo, ¿verdad? Cuando existe una polarización inversa es cuando precisamente eso se encuentra en forma contraria y la corriente pues no circula. Hablamos de un voltaje de umbral que aproximadamente es entre 0.6 y 0.7 volts en el caso de silicio, pero para la teoría y los problemas que vamos a resolver, vamos a considerar que ese voltaje de umbral es de 0.7 volts en silicio y 0.3 volts en germanio, aunque en la práctica y en la simulación oscila entre 0.3 y 0.4 volts para germanio. Pero nosotros vamos a quedar con 0.3, ¿sí? En teoría. Entonces, aquí vemos que hay una polarización directa, entonces pasa la corriente, y aquí tenemos un circuito serie. Y en un circuito serie, pues circula una sola corriente. De tal manera que esta corriente que se encuentra pasando por el diodo es la misma que puedes medir en este punto y en cualquier punto de este circuito, y es la que pasa por este LED. Cuando existe una polarización inversa, bueno, si hablamos de polarización, hablamos de los polos, de las terminales que existen en los componentes. Entonces, ¿cuándo existe una polarización inversa? Cuando el positivo de la fuente está conectado con el negativo del diodo, y cuando el negativo de la fuente está conectado con el positivo del diodo. Es decir, aquí este menos corresponde a la polarización, este más corresponde a la polarización, pero este diodo, esta es su terminal negativa y esta es su terminal positiva. ¿Sí me explicó?
Déjenme abrir aquí OneNote para que quede más claro. Entonces aquí hay una polarización inversa, ¿no? Ahí, aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo eso habíamos visto en la clase anterior. Entonces, si vemos aquí, no existe el paso de la corriente. ¿Por qué? Porque el diodo se encuentra polarizado inversamente. No pasa la corriente, por eso en esa gráfica el LED pues, se encuentra completamente desactivado. Voy a poner aquí. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos el positivo de la fuente que va conectado a la parte de la terminal, que en este caso el diodo rectificador. Esta es la terminal negativa del diodo rectificador y esta es la terminal positiva del diodo rectificador. El diodo. Entonces, si observamos, el positivo de la fuente coincide con el negativo del diodo y el negativo de la fuente coincide con el positivo del diodo. Esta es una polarización inversa. Cuando el positivo de la polarización se encuentra conectado con el negativo de la polarización y el negativo de la polarización se encuentra conectado con el positivo del diodo, entonces es una polarización inversa. Cuando sucede la polarización inversa, esta barrera de potencial se ensancha, se hace más grande y la corriente no circula. Aquí se puede ver que los protones y los electrones, como son cargas diferentes, se atraen. Ajá. Y eso permite precisamente que no circule la corriente. Ahora, eso es lo que estábamos viendo en la clase anterior. Déjenme abrir aquí en la puerta a los compañeros. Y esta fue la gráfica que explicamos en la clase anterior. Nada más voy a volver a hablar acerca de la gráfica para que quede claro y ahorita continuar con la semana número 2. Entonces, esta gráfica que tenemos aquí nos muestra el comportamiento del diodo rectificador, pero también es utilizado para trabajar con los diodos Zener. Los diodos Zener que trabajan en esta región, que se le llama región de Zener o zona de ruptura del diodo rectificador. Aquí podemos ver que existe una corriente, este eje Y se llama corriente de diodo y por lo general la corriente es en miliamperes. Entonces, esa corriente de diodo va a circular siempre y cuando el voltaje en el diodo, es decir, el voltaje en las terminales del diodo, es decir, el voltaje de umbral de 0.7 volts en silicio o 0.3 en germanio, alcance un voltaje en silicio de 0.7 volts en teoría y en germanio de 0.3 volts. Cuando existe una polarización inversa, ¿sí? Y el voltaje, aquí vemos el voltaje del diodo, llega a ser polarizado inversamente con valores, digamos aquí de 40, 50 volts. Por ejemplo, aquí tenemos 40, 50 volts. Puede suceder que esté pasando una corriente, pero en el orden de picoamperes. Pero si se acuerdan cuando vimos el tema en circuitos eléctricos de picos, hablábamos de milis a la menos 3, micro a la menos 6, nano a la menos 9 y pico a la menos 12. Entonces estamos hablando que si es una corriente de 1.0 microamperes, perdón, picoamperes, o así como lo marca la gráfica aquí, creo que 10 lo marca, aquí, bueno, 50 picoamperes, entonces estamos hablando de aquí,
50.0 picoamperes. Entonces, de este punto hacia acá, recorre y agrégale 10 ceros. Ese es cero. ¿Sí me explicó? Entonces, esa corriente es cero, por lo tanto, no circula en polarización inversa. Bien, hasta aquí terminamos en la clase anterior y ahora vamos con la semana número 2. ¿No hay ninguna pregunta de lo que acabamos de ver? Bueno, vamos a avanzar. Aquí en la semana número 2 vamos a ver algunos ejemplos de circuitos electrónicos en polarización directa y en polarización inversa. ¿Sí? Esta presentación también está ya en la plataforma. Comportamiento ideal del diodo. Vamos a ver también la curva característica del circuito equivalente del diodo real. La barrera potencial de silicio y germanio. Que esta información que está aquí es muy similar a la que acabo de explicar hace un momento. Aquí tenemos la barrera de potencial, tenemos el material N y el material P del diodo, el flujo de la corriente hacia dónde se dirige cuando hay una polarización directa, cuando hay una polarización inversa. Y aquí si observamos, tenemos, ustedes ya llevaron una materia de simuladores, entonces esto es en ISIS Proteus. Vamos a hacerlo en ISIS Proteus, lo vamos a hacer en Multisim, y vamos a ver que hay unas pequeñas diferencias, ¿verdad? Respecto a cómo se visualiza la información en uno o en otro software. Entonces aquí tenemos una fuente de voltaje de 5 volts, tenemos un diodo 1N4004 y tenemos una resistencia de 5 ohms. ¿Ah? Entonces, vamos a ir aquí a Multisim. Voy a abrir Multisim. Ustedes abran Multisim también en su computadora. Yo les recomiendo que las prácticas que yo vaya realizando aquí, ustedes a la par las vayan haciendo. Por si existe una duda, pues de una vez, ¿verdad? Esa es una. Y la otra es que terminando la clase les voy a dejar una actividad que va a tener que ver con lo que ya hemos visto. Entonces la van a poder hacer mucho más rápido. Yo tengo una versión de Multisim ya viejita, pero ustedes pueden hacer uso de cualquier versión de Multisim siempre y cuando esté funcional la versión. Entonces, vamos a ver. Primero vamos con la parte de la teoría. ¿Sí? Si tenemos, por ejemplo, una fuente de voltaje. Tenemos una fuente de voltaje. El símbolo de la fuente de voltaje de corriente directa es una línea horizontal larga, después una línea horizontal pequeña. Ahorita va a aparecer aquí en el símbolo. Ustedes hacen bien sus símbolos en el examen. Si ustedes hacen un símbolo en el examen, así, y luego la otra línea del mismo tamaño que la otra, este es un capacitor. Mal. Si pones, esa es una fuente de voltaje de corriente directa, pero puedes tener un acumulador de corriente directa. Entonces el acumulador tiene positivo, negativo, dependiendo de cuántas placas tenga. Pero debe de iniciar en un positivo y debe terminar en un negativo. Si tú inicias en un positivo y terminas un positivo, mal. Si inicias en un negativo y terminas en un negativo, mal. Me ha tocado que luego van ya en sexto, séptimo cuatrimestre y no saben el símbolo de las fuentes. Entonces, desde ahorita, de hecho, ese es uno de los objetivos de por qué llevan la materia de simuladores, para que se familiaricen con la simbología. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos una fuente directa. Un circuito eléctrico básico debe tener al menos 4 elementos. Uno es la fuente de voltaje, que en este caso pues es una fuente de corriente directa. Debe tener un interruptor o switch. Debe tener alambre o cable. Y debe tener una resistencia o carga. En este caso vamos a poner al menos una resistencia o carga. En este caso vamos a poner una resistencia aquí. Vamos a llamarle R1 y vamos a poner un diodo en esta forma. Este es el cátodo del diodo y este es el ánodo del diodo.
¿Vale? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es, ahí el switch se encuentra abierto. Cuando nosotros cerramos el switch, entonces vamos a, punto número 1, polarizar las cargas. Al decir polarizar las cargas, quiere decir que las cargas, que son los que consumen la energía eléctrica, los que consumen el voltaje, los que consumen la potencia que es ofertada o suministrada por la fuente de voltaje, deben de tener una polaridad. Entonces, por eso se llama polarización. Entonces, vamos a polarizar las cargas a favor de las manecillas del reloj. Entonces, este es un positivo. El otro obviamente es el negativo. Voy a tomar el positivo y me voy a llevar el positivo aquí. Ahí llevo el positivo, ¿sí? Cuando choque con una carga le voy a poner el positivo. Aquí está, choco con la resistencia y le pongo el positivo. Salgo de la resistencia y yo sigo con el positivo. Choco con otra carga que es este diodo rectificador y le pongo el positivo. Continúo con el flujo de la corriente y se cierra el circuito. Es decir, llego a la fuente, llego a donde inicié. Como se cierra el circuito, entonces en ese momento pones el negativo y ya se polarizaron las cargas. No puedes poner el negativo si no se cierra el circuito. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya quedaron las cargas polarizadas. De tal manera que si observamos nosotros aquí, voy a poner en otro color, sabemos que el diodo rectificador tiene su positivo y el positivo está en el ánodo y el negativo está en el cátodo. Esto que acabo de poner en color morado es la polaridad que tiene el diodo rectificador. Él así es su polaridad. Aquí tiene su positivo y aquí tiene su negativo. Entonces, cuando vemos que el positivo del diodo se encuentra con el positivo de la polaridad y el negativo del diodo se encuentra con el negativo de la polarización, existe una polarización directa. Es decir, ahí hay una polarización directa. Cuando existe una polarización directa, entonces esta corriente sí está circulando. Por lo tanto, la corriente del diodo, aquí hay una polarización directa. Como hay una polarización directa, hay una corriente que le vamos a llamar ID. ID porque es la corriente del diodo. Pero en realidad esa corriente del diodo es la corriente de la resistencia y la corriente que circula en todo este circuito. Y esa corriente va a ser diferente de cero. Diferente de 0 amperes. Es decir, sí existe una corriente. Va a existir una corriente siempre y cuando este voltaje de corriente del diodo sea superior a los 0.7 volts. Es decir, si el voltaje de umbral, en este caso el voltaje de la fuente, es mayor que 0.7 volts, entonces vamos a tener un voltaje en la resistencia. Si este voltaje no fuera mayor y fuera igual, el diodo se va a quedar con ese voltaje. Si es menor, en teoría va a circular una corriente. En la va a circular una corriente, pero es en el orden de microamperes, picoamperes, pero realmente cero. En teoría la vamos a considerar como cero. ¿Sí? Si este voltaje es mayor que 0.7, entonces sí va a haber una corriente que circula. Y esa corriente pues va a ser diferente. Y por lo tanto, en teoría, el voltaje que va a existir en el diodo, porque este es un diodo, vamos a llamarle aquí diodo 1, por lo tanto, el voltaje que va a existir en el diodo 1, en teoría, va a ser igual a 0.7 volts. ¿Sí? Todavía no hemos visto la ley de las tensiones de Kirchhoff. Las vamos a ver en el curso de circuitos eléctricos. Pero hasta ahorita les puedo decir que la ley de las tensiones de Kirchhoff dice que la sumatoria de las subidas de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. Es decir, el voltaje que sube debe de caer en algún lugar. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, está bien. Hasta ahorita no. No, profe.
Fue la actividad que va a poner, ¿va a ser para hacerla en clase o para tarea? No, o sea, es de lo que vemos en clase y ustedes la hacen y la entregan como tal. ¿Sí? Bueno, entonces, acabamos de explicar cómo funciona en polarización directa. Vamos a ver acá. Me voy aquí en donde dice colocar. Y luego le dan componente. Y vamos a buscar aquí en grupos, fuentes. Y luego buscamos en donde diga aquí DC, aquí está, DC Power, esta. Y aquí vemos que esta es un acumulador o una fuente de voltaje de varias celdas o placas. Le vamos a dar clic y vamos a colocar nuestra fuente de voltaje. Muy lento mi imagen. ¿Qué más podemos hacer aquí? Y vamos a poner aquí de una la tierra. Bueno, vamos a poner una ground común. Y vamos a poner aquí en basic o básicos. Vamos en donde dice resistor. Vamos a poner una resistencia aquí. Y vamos a poner un diodo. Aquí en donde dice diodes o diodes. Vamos a buscar aquí un diodo rectificador. 1N4007, por ejemplo. Diodo. Y lo ponemos. Bueno, voy a ponerlo como apareció en el circuito hace un momento. Voy a poner un switch. Entonces voy a basic. Aquí, básicos. Buscamos switch. Buscamos un polo, un tiro. Aquí está el switch. ¿Para qué número es el diodo? 1N4007. 1N4007. Un poquito más grande. Ahí para que sea. Entonces ponemos el switch. Ponemos la resistencia aquí. Aquí está la resistencia. Y ponemos el diodo en sentido contrario. Y ahí está el diodo. Entonces unimos las terminales que están en serie. Y vamos a poner la resistencia de 1 kilo. Y un voltaje de 5 volts. Y vamos a conectar el común aquí. Ahí está. Profe, Entonces, ¿qué switch es? Se va aquí a colocar y luego componente y luego en el grupo de basic o básicos, aquí está switch y es deep switch 1 y le da clic en aceptar. Deep switch 1. Le da clic en aceptar y ya le va a aparecer esto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner un voltímetro en la resistencia y vamos a poner un voltímetro en el diodo. Entonces, si ponemos el voltímetro en la resistencia, recordemos que de acuerdo a la polarización, este positivo se coloca acá. Entonces, ahí vamos a poner el positivo del voltímetro. Si lo ponemos al revés, nos va a marcar un voltaje negativo. Aquí. Si recordamos la polaridad, este positivo se ubica aquí y este positivo se ubica acá. Entonces, este positivo lo vamos a poner precisamente de este lado y este negativo de este lado para que esté bajo una polarización directa. Si corremos aquí y abrimos acá el voltímetro, lo configuramos en directa, abrimos este voltímetro, lo configuramos en directa y cerramos aquí el interruptor.
Vemos que tenemos 612 milivolts aquí en teoría. Pero si nos vamos a la parte de cuando vimos los prefijos y movemos este punto 3 cifras a la izquierda, tenemos 0.61 volts, que es lo que nos marca en teoría. Y la diferencia es de 4.3 volts. En teoría decimos que si aquí hay 0.7 volts, la ley de las tensiones de Kirchhoff dice que la sumatoria de las subidas de voltaje, es decir, las fuentes son las que suben los voltajes o proporcionan las tensiones, es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. Es decir, el voltaje que sube te los dan las fuentes de voltaje, obviamente. Y los voltajes que caen están en todas las cargas, es decir, en resistencias, diodos, etc. Por lo tanto, hay que sumar todas las que suben, hay que sumar todas las que bajan y nos tiene que dar lo mismo. Por lo tanto, si aquí decimos que tenemos una fuente, en el simulador tenemos una fuente de 5 volts, aquí tenemos 5 volts, porque suben 5, es igual a la sumatoria de las que caen, y las que caen están en las cargas. Si decimos que en silicio es de 0.7 volts, entonces podemos poner es igual al voltaje del diodo, que en este caso se llama diodo 1, más, porque es sumatoria, el voltaje que hay en la resistencia. Dice, la sumatoria de las subidas de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje. Entonces, si suben 5, deben caer 5. ¿Dónde caen esos 5? En las cargas. ¿Cuáles son las cargas? El diodo y la resistencia. Entonces, 5 volts que suben es igual al voltaje que hay en el diodo más el voltaje que hay en la resistencia. Por lo tanto, si aquí tenemos 5 volts, va a ser igual. ¿Qué voltaje hay en el diodo? Si estamos diciendo que es un diodo de silicio, tenemos en teoría 0.7 volts. 0.7 volts. Más el voltaje que tenemos en la resistencia 1. Eso es importante que lo entiendan porque así va a ser la tarea. Entonces, tenemos aquí 5 volts es igual a 0.7 más voltaje en la resistencia 1. Desconocemos qué voltaje hay en la resistencia 1. ¿Cómo la vamos a conocer? Pues despejamos y decimos 5 volts. Este 0.7 lo pasamos del otro lado, menos 0.7 volts. Va a ser igual al voltaje en la resistencia. ¿Cuál es el valor de esa resistencia 1? Pues 5 menos 0.7, 4.3 volts. 4.3 volts es el voltaje que tendríamos en la resistencia 1. Y esto que tenemos aquí es en teoría. Ahora nos vamos al voltímetro. 4.38, nosotros dijimos que 4.3. Aquí dice 4.38. Si tú sumas 4.38 más, Profe, mande. ¿dónde le hizo para poner el multímetro? Ahí voy. ¿Dónde le puso? Diego, si tú sumas 4.388 más 0.612, porque esos son milivolts, 0.612 te va a dar 5. La sumatoria de las subidas es igual a las cargas. Eso es en la simulación. ¿Cómo le puse para el voltímetro? Voy a quitar. Te vas aquí del lado derecho. Dice aquí multímetro. Le das clic en multímetro. Y luego, es importante que sepamos la polarización. Porque si colocas mal tu voltímetro, la lectura va a ser incorrecta. Y desde ahorita necesitan saber cómo se usa eso, porque si no, sus mediciones las van a tener mal. ¿Alguna pregunta? Les voy a dar 1 minuto, 2 minutos para que lo hagan.
1 minuto y medio. Para hacerlo en donde, profe, en Multisim. Sí, ingeniero, cuando empezó la clase les dije que abrieran su software. Sí, le era la pregunta, ya lo hice, pero... Sí, en Multisim. Ah, lo preguntas por si puede ser en Multisim o puede ser en Isis Protect. Hay una pequeña diferencia, ahorita lo vamos a hacer en Isis Protect. Una vez terminado, profe, ¿hay que hacer algo en la libreta o es todo? Bueno, ahorita no te estoy pidiendo ninguna actividad. Ya ahorita cuando pida la actividad ya van a hacer ustedes su reporte. Yo les recomiendo que ustedes, de todo lo que, al menos yo, no sé cómo lo manejen con los demás maestros, pero todo lo que yo vea no lo dejen en un simple video, tomen nota. O sea, la clase es virtual, pero ustedes deben tener su cuaderno a la mano y sus notas. Yo les recomiendo que tomen nota. Voy a poner la pantalla. Profe, Dime. tengo una duda. Es que vengo a checar en ambos multímetros y cuando presiono un botón en el segundo multímetro, los valores del primer multímetro cambian. ¿Por qué pasa eso? Muéstrame tu pantalla, por favor, para que te lo pueda explicar. Vale. Un momento. Me tiene deshabilitado la opción de compartir pantalla. No puedo mostrar la pantalla. Dice que solamente los organizadores y presentadores pueden compartir. ¿Hay alguna forma de habilitarlo? A ver, acércate un poquito más a la bocina o al micrófono. Porque no te oigo. Tengo deshabilitado la opción para compartir la pantalla. No puedo compartir. Dice que solamente los organizadores y presentadores pueden compartir. ¿Me escuchó? Entonces voy a proyectar mi pantalla y ahí me dices cómo lo tienes para que yo te pueda explicar. ¿Sale? Nada más que hable un poquito más fuerte, por favor, porque no te escucho muy bien. Ahora sí, ¿cómo está tu circuito o cuál es la diferencia? No, todo está igual, sí. Los valores son los mismos con los que usted está mostrando en ambos multímetros. Pero yo cuando vengo a cambiar, presionar algún botón, por ejemplo, en un segundo multímetro, el valor del primer multímetro cambia. No sé A ver, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga aquí? Aquí con los con estos. ¿O qué quieres que haga para que yo vea lo que pasa? No, o sea, no es quiero que me explique por qué el fenómeno de que los valores varían cuando yo vengo a ver, por ejemplo, aquí yo tengo los multímetros, ambos está checando los voltajes. Sí, yo tengo los mismos voltajes como los de usted. El primero es 4.338 voltios y el segundo es 612 de 86 milivoltios. Sí. Yo cuando presiono algún botón del segundo multímetro, por ejemplo, lo cambio a amperes. Ah, ya. No, esto, por ejemplo, esto que estoy haciendo. Ahorita está ahí en... A ver, mira. En el segundo, cámbialo. Ok, ahí va. El primero en voltios y el segundo en amperes. Ah, no, lo que pasa es que en la clase anterior
que di de circuitos eléctricos, no sé si recuerdan, bueno, es otra materia, pero como quiera. Les comenté que la corriente se mide en serie y el voltaje se mide en paralelo. Entonces les puse un switch así. Les puse aquí una resistencia. Y si tú quieres medir la corriente, lo haces con un amperímetro. El amperímetro lo tienes que colocar aquí. Haz de cuenta que este es el amperímetro. Y el amperímetro tiene dos terminales. Estas terminales las abres el circuito y lo metes aquí. Entonces, ¿qué va a suceder? Recuerden que la corriente circula. Cuando cierras el circuito, los electrones que vienen por acá pasan y lo lee el amperímetro. ¿Qué es lo que hicimos? Estamos leyendo en serie. Porque este amperímetro tiene dos terminales, así como la resistencia. Y lo metimos dentro. Así se mide la corriente y la corriente se mide en amperes. Si tú quieres medir el voltímetro, ¿qué es lo que haces? Lo pones en paralelo. Así como lo voy a poner acá. Aquí una terminal. Aquí otra terminal. Y aquí está el voltímetro. Entonces, voltaje se mide en paralelo con la carga. Amperaje se mide en serie. Porque los electrones circulan y el voltaje está presente para que pueda realizar el trabajo, la carga. Entonces, si tú le dices a Multisima aquí, amperes, pues te va a decir, no, pues estás mal. ¿Por qué? Porque el amperaje no se mide en paralelo, se mide en serie. Va a dar un valor, pero ese no es el correcto. Esta A es para amperes, corriente. Esta V es para voltaje. Este omega es para ohms y este dB es para decibeles. Este es para alterna y este es para directo. ¿Sí? ¿Sí disipé tu duda? No mucho, pero lo que me imagino es que esas magnitudes cambian porque en un multímetro estás activando que cheque. Es que mira, te voy a pedir un favor, acércate más a la bocina porque no te escucho. Habla más fuerte, que no logro escucharte bien. ¿Se escucha bien? Ahí sí. A ver, ¿Sí? Ok. Yo lo que me imagino es que vas a pedirle a un multímetro que cheque algún valor o magnitud. Y entonces, pues checa. No. O sea, cuando tú mides voltajes, ahora sí, hay rangos para medir voltajes. Cuando mides amperes, hay rangos para medir amperes. Pero no es lo mismo medir la corriente, que son en amperes, en alterna que en directa. No es lo mismo medir el voltaje en alterna o en directa. Entonces aquí lo que está sucediendo es que nada más tenemos botones para medir corriente, voltaje, resistencia y ruido. Pero eso se mide en directa o se mide en alterna. Sí, yo sé que estamos en... Nada más es eso. Bueno, esto es lo que te indica este voltímetro. Si tú le das aquí clic en configurar, aquí te dice la configuración eléctrica, porque los voltímetros, este es un multímetro, ¿sí? Pero lo que tú me estás diciendo son magnitudes. Al decir magnitud es un valor y esos valores son las escalas. Eso es otra cosa. Mira, yo te muestro, por ejemplo, este multímetro. Así como está este multímetro, fíjate cómo funciona. Esta perilla, esta punta es la que va a seleccionar qué es lo que vas a medir. Si observas, aquí tiene una V y tiene una S acostada. Ese es voltaje en alterno. Aquí tiene una V y dos líneas, una directa y otra discontinua. Ese es voltaje en directo. Aquí tiene MV, son milivolts en directa o en alterna. Si seleccionas esta opción, puede ser en directa o en alterna, y si es en alterna le das clic en este amarillo. Este es para medir resistencia. Esta es A para medir amperaje en directa o en alterna. Si lo dejas aquí, es para medir amperaje en directa, y si le picas el amarillo es amperaje en alterna. Si lo pones aquí, es para medir miliamperes, o sea, corrientes muy pequeñitas.
Si lo dejas aquí es en directa, y si le picas acá es en amarillo y es miliamperes en alterno. Si lo pones aquí son microamperes, mucho más pequeños que los miliamperes. Si lo dejas aquí es para medir microamperes en directo. Si le picas acá, microamperes en alterno. Es exactamente lo mismo que hace un momento te mostré en el multímetro. Pero si tú le picas aquí en esta parte en donde dice rango, entonces ahí puedes tú seleccionar. Tiene varias opciones. Una para que sea autorrango, que solito se ajuste, o tú le vas picando. Si está en voltaje, que sea 10, 100 o 1000 volts. Pero una cosa es el rango, que es hasta dónde puede medir el multímetro, y otra cosa es el parámetro eléctrico que va a medir el multímetro. Entonces, si tú estás aquí, estás seleccionando el parámetro eléctrico. Al decir dB, audio, resistencia, voltaje, amperaje. Eso que acabo de mencionar son parámetros. Y tienen su variante porque existen tanto en alterna como en directa. Entonces, si tú le picas algo aquí que no es lo correcto en cómo lo tienes polarizado, pues va a marcar una error. Tú no puedes medir corriente cuando tienes el voltímetro en paralelo. No puedes medir voltaje cuando tienes el amperímetro en serie. Y si tú haces eso con un multímetro real, vas a fundir los fusibles del multímetro. Eso es importantísimo. Entonces, si tú, por ejemplo, agarras el multímetro y en lugar de medir el voltaje en la corriente en serie, la pones en paralelo, estos multímetros tienen unos fusibles atrás. Tienen uno para voltaje, otro para corriente, y lo vas a quemar. Pues en el simulador te marca mal, pero realmente lo vas a quemar. Por eso es importante que sepan cuál es el parámetro. Y eso pues depende de la marca del multímetro. Pues sí, permítanme. Por ejemplo, esos fusibles valen como 200 pesos. Mira, me quedé corto. 201. Y es Fluke, ¿eh? Es buen multímetro. Pero si tú dices, no, hombre, el profe no, está mal el profe. Yo digo que el voltaje, que la corriente se mide en paralelo y pones tu amperímetro acá, pues vas a desembolsar 300 pesos. Bueno, la mitad, 200 pesos porque vas a tronar el fusible del amperímetro. Y tú dices, no, hombre, no era así. Yo en lugar de meter el voltímetro en paralelo, lo pongo en serie. Pongo ese voltímetro, vas a tronar el fusible. Entonces, el software a ti te marca un error. Bueno, no un error, sino que te da una lectura errónea. ¿Sí quedó claro? Más o menos. Oye, el amperímetro, cuando se pasa, ya ve que está la pinza amperímetro. Cuando se pasa, nada más no marca, o también se daña eso. No, si te pasas, dañas el multímetro. O sea, estos multímetros tienen un rango máximo, por ejemplo. No, pero, o sea, yo hablo de la pinza amperímetro, algo así. El gancho. Ya ve que, haz de cuenta que lleva un gancho y pasa un cable por el medio, cuánta corriente estaba pasando. Estos amperímetros de gancho. Ándale ese. Ajá, ¿cuál es tu duda? O sea, si se pasa también ese amperímetro o no. Cuando es corriente y es de gancho, sí puede dañarse. Sí puede dañarse. Pero inmediatamente te vas a dar cuenta que te ha marcado un error. Si tú lo mantienes mucho tiempo, sí se puede dañar. Sí se daña. ¿Por qué? Porque estos amperímetros trabajan en función del campo magnético. Por ejemplo, es un multímetro. Perdón, es un amperímetro. Tiene ahí su escala. No, es multímetro porque ahí abajo tiene V. Si observas, tiene V. O sea, mide también voltaje. Entonces, ahí dice que mide un máximo de 400 amperes. Si tú, por ejemplo, vas a medir una corriente de 500 amperes y le pones ese amperímetro y lo mantienes un rato, se va a dañar.
Este tipo de amperímetros funciona o trabaja en función del campo magnético. Entonces, cuando está circulando la corriente por un cable, aquí, el cable que pones dentro del gancho, se genera un campo magnético. Ese campo magnético choca con este entrehierro e induce un voltaje en las terminales. Aquí tiene una resistencia y esa resistencia con ese voltaje te dan el valor de la corriente. ¿Sí me expliqué? Por eso ustedes cuando vayan a medir, por eso ustedes cuando vayan a medir corriente, si no saben el valor de la corriente, o cuando vayan a medir voltaje, si no saben el valor del voltaje, pónganlo en el máximo rango. Si no lo alcanzas a leer, vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo, vas para abajo, hasta que lo logres leer. Porque si lo haces al contrario y pones el valor mínimo, ya te lo echas. ¿Alguna pregunta? Yo les voy a recomendar algo, pero no se los puedo estar diciendo cada rato. Pero yo les voy a recomendar que cuando ustedes me hagan una pregunta, quede disipada su duda. Si ustedes me dicen más o menos, pues dime por qué no quedó claro. Porque es mi trabajo como maestro explicarte el por qué. Claro, dentro de mi materia, ¿verdad? Porque cuando dicen más o menos, pues quiere decir que quedaron peor. Y ese no es el objetivo es que aprendan. Entonces, el voltaje se mide en paralelo con la carga, así como está, respetando la polaridad. ¿Por qué no puse este positivo abajo y este negativo arriba? Porque hace un rato polarizamos y dijimos, este es el positivo, choca con la carga y le pone el positivo. Fíjese lo que va a suceder aquí. Voy a cambiar la polarización. Voy a poner este negativo aquí y voy a poner este positivo aquí. ¿Cómo se encuentra polarizado el circuito respecto al voltímetro? Inversamente. ¿Por qué? Porque recuerden que este lleva el positivo y lo pone aquí. Aquí hay un positivo. Y lo estoy midiendo con el negativo. Y de este lado está el negativo y lo estoy midiendo con el positivo. Es una polarización inversa. Entonces el signo me lo va a dar invertido. Pero el voltímetro no está mal. El circuito no está mal. Quien está mal es uno por haber polarizado incorrectamente la medición del circuito. Entonces, si ustedes en el examen me ponen, ustedes en el examen, aquí va así. Por ejemplo, aquí sabemos que en la polarización llevas el positivo y lo pones aquí. Por eso ese positivo lo puse aquí con el positivo. Pero si tú en el examen lo pones al revés, dices, no, pues ¿para qué tanto cablerío? Así. Ahí estás polarizando positivo con negativo. Negativo con positivo. ¿Por qué positivo? Porque de aquí viene el positivo. Es una polarización inversa. Entonces aquí te va a dar menos un valor negativo. Ese valor está incorrecto. Entonces, es importante para una medición eléctrica que ustedes sepan la polarización que tiene, que vas a medir voltaje en paralelo, corriente en serie. Cuando estén de manera física en el rango más alto, mientras desconozcas el valor de la lectura. Si no lo conoces, pon en el rango más alto, no lo lees, vas bajando, vas bajando, vas bajando, vas bajando, hasta que lo logres ver. Pero si tienes, por ejemplo, un flujo, por ejemplo, este sí es por rango, ahí tiene sus escalas. Vamos a suponer que quieres medir una corriente que tú no conoces y es de 50 amperes. Y lo pones en 4 amperes o en 40 amperes ya quemaste el fusible del amperímetro. Entonces te vas al máximo. Si no lo logras ver, vas bajando. Y así sucesivamente. Claro, hay de multímetros a multímetros, de amperímetros a amperímetros. Bien, entonces aquí tenemos un claro ejemplo de funcionamiento del diodo polarizado directamente. Vamos a checar ahora la corriente. Voy a quitar los voltímetros y voy a meter la corriente. Entonces, la corriente es la misma en cualquier punto.
porque decíamos el circuito eléctrico, la corriente circula y sale de un punto y llega al otro punto. Este es un circuito de una malla, circula una sola corriente. Es decir, no hay para dónde se vaya la corriente. En un circuito serie, este es un circuito serie, luego lo vamos a ver en circuitos eléctricos, circula solamente una corriente eléctrica. Entonces aquí vamos a borrar este elemento y vamos a meter nuestro multímetro que configuraremos como amperímetro. Pero este es el positivo y vamos a poner aquí el negativo. Y ahora sí, vamos a seleccionar A porque son amperes y la corriente se mide en serie. Es decir, la corriente va a venir por acá, va a entrar al amperímetro y los electrones siguen viajando. Se está leyendo, es decir, está diciendo cuántos electrones pasan o cuántos coulomb pasan por segundo. Circuitos eléctricos, ¿cuántos coulomb pasan por segundo? Es decir, ¿cuántos amperes? Entonces ponemos A de amperes en directa, le damos play, ya está cerrado el circuito y dice 4.38 miliamperes están circulando. Aquí yo le voy a poner volts, me dice 4.992 volts. Eso es incorrecto. Ande. A un compañero se le fue el internet y lo sacó, que si lo puede aceptar. Sí, ahí voy. Si tú le pones, gracias, ahí voy. Si tú le pones aquí voltaje, va a decir, no, 4.99 volts. No, porque el voltaje no se mide. Aquí tengo conectada una terminal del multímetro en el cable. La otra terminal del multímetro en el cable. Hay 5 volts, claro que no es correcto. Ahí te lo está marcando, pero eso no es correcto. Entonces, la corriente se mide en serie, entonces lo pones en amperes. ¿Alguna pregunta? Bueno, ya vimos polarización directa para medir voltaje y para medir corriente. Ahora vamos a polarizar inversamente el circuito. Vamos a polarizar inversamente el circuito. Y simplemente voy a rotar. Entonces lo conectamos aquí. Y lo vamos a conectar aquí. Ahora, va de nuevo. Aquí tengo el positivo. Déjenme hacer esto para que se entienda mejor. Este circuito, vamos a verlo. Primeramente, en teoría, y ahorita lo vamos en la simulación. Aquí tenemos nuestro circuito. Y este es el positivo de la fuente en rojo. Este es el negativo de la fuente en rojo. Entonces vamos a proponer el flujo de la corriente a favor de las manecillas de reloj. Yo digo, la corriente circula así. Bueno, en ese sentido voy a polarizar mis cargas. Entonces digo, bueno, sale este positivo y empieza a viajar por todo el circuito. ¿En qué sentido? En el sentido que yo propuse. Y ahí va. Llevo el positivo. Aquí va el positivo. Cuando choque con una carga le voy a poner ese positivo. Choco con la primera carga y le pongo el positivo. Continúo. Todavía no se cierra el circuito. Ahí va el positivo. Choco con otra carga y le pongo el positivo. Continúa. Se cierra. Del otro lado hay un negativo y de este lado hay un negativo. Ya hay una terminal positiva y negativa en cada carga. Entonces ya hay una polaridad en cada carga. Entonces el circuito ya está polarizado. Punto número 1, polarizar las cargas. Punto número 2, entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Si hay corriente, si no hay corriente, etc. Recordemos que el diodo en la parte del ánodo tiene su positivo y en la parte del cátodo tiene su negativo. Y si observamos aquí, el positivo del diodo con el negativo de la polarización, el negativo del diodo con el positivo de la polarización,
Estamos diciendo que tenemos una polarización inversa. Polarización inversa. Entonces, si hablamos de una polarización inversa, recordemos que si vemos la estructura del diodo, los términos de protones y los términos de los electrones, esta barrera se ensancha y la corriente no circula. Entonces decimos que la corriente que circula aquí, que vamos a llamar ID a esta corriente, es cero. Es igual a 0 amperes. Es decir, no hay una corriente. ¿Sí? Bueno, entonces, si nos vamos a lo que dice la ley de las tensiones de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las subidas de voltaje menos la sumatoria de las caídas de voltaje en un circuito cerrado es igual a 0 volts. Es decir, el voltaje que sube es igual al voltaje que cae. Es decir, el voltaje que me da las fuentes, en este caso es una, o las fuentes, cuando pueden ser varias, es igual al voltaje que hay en todas las cargas. Entonces tú dices, bueno, aquí dijo que hay 5 volts porque las que suben son las fuentes. Es igual al voltaje que hay en la resistencia más el voltaje que hay en el diodo. Ahora fíjense bien. La ley de Ohm, yo no sé por qué lo ponen así estas materias, pero bueno, la ley de Ohm que ustedes vieron en electricidad y magnetismo dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Vale? Bueno, entonces, si yo digo que aquí ya había puesto la corriente es igual a 0, esta corriente, esta que está en amarillo, es la misma que pasa por la resistencia. Entonces es de 0 amperes. Entonces, si digo que esa corriente es igual a 0 y despejo el voltaje, me va a decir voltaje es igual a I por R. Estoy hablando de la resistencia. Yo sé que la corriente del diodo es 0. ¿Por qué? Porque hay una polarización inversa y pusimos que es 0. Entonces, si es 0 y quiero ver qué voltaje hay en esta resistencia, vamos a ver la ley de Ohm que dice corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si despejo voltaje, me queda que voltaje es igual a I por R. Pero si digo que la corriente es 0, por la resistencia que yo tenga, me va a dar 0. Es decir, voy a tener 0 volts. ¿Dónde lo voy a tener? Pues en la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia es igual a 0 volts. Entonces, si digo que el voltaje en la resistencia es de 0 volts, más el voltaje del diodo, y la suma de estas dos es igual a 5 volts, ¿cuál es el voltaje que desconozco? Pues el voltaje del diodo. Entonces me voy a ir para acá. Por lo tanto, el voltaje del diodo, ¿a qué va a ser igual? Pues a 5 volts de corriente directa. Según el planteamiento teórico, es 5 volts bajo una polarización inversa. 5 volts en el diodo, 0 amperes en el circuito y 0 volts en la resistencia del diodo. Profe, entonces, si nos dan o sea, si tenemos en el examen un problema así con el diodo inverso, o sea, con la corriente inversa, podemos ahorrarnos todo el proceso y llegar simplemente al voltaje que se nos llegue a dar, o tenemos que hacer todo el proceso. Bueno, de hecho, la actividad de eso se trata. Yo necesito que hagas el planteamiento de esta manera. Así lo voy a pedir la actividad. De acuerdo a la ley de las tensiones de Kirchhoff, esta determina el voltaje del diodo. Así es. Ok, gracias. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí?
Bien, entonces vamos a ver. Hay una polarización inversa aquí. Vamos a poner aquí un voltímetro que dijimos que como la corriente que circula en la resistencia es 0, pues el voltaje en la resistencia es 0. Dijimos que el voltaje en el diodo es de ¿cuánto? Es igual a los 5 volts, ¿verdad? Nada más de que acuérdense que aquí tenemos el voltaje positivo de acuerdo a la polarización y este va para acá de acuerdo a la polarización. Entonces corremos, vamos a configurar en voltaje de directa. Corremos aquí. Voltaje de directa en el diodo, 5 volts. Voltaje directa en la resistencia. Ahí dice 36.9 microvolts. Bueno, es 0. Agrégale 4 ceros y luego 36 volts, es 0. Es decir, todo el voltaje, ¿dónde está? En el diodo. En voltaje. ¿Alguna pregunta? Profe, no vi lo que hizo. Cambió nada más la del segundo multímetro, ¿verdad? No, cambié la polarización del diodo. Ok. Sí, los voltímetros los puse de aquí. Fíjense bien, el voltímetro lo pongo en función de la polarización, no de los signos del diodo. El diodo aquí tiene su negativo y ahí estoy poniendo el positivo del voltímetro. Este es el negativo del diodo y ahí estoy poniendo el positivo del voltímetro. ¿Por qué ese positivo? Porque aquí me queda el positivo de la polarización. Aquí está. Abusados, ¿eh? Una cosa es la polarización, otra cosa es la polaridad del diodo. Y ustedes siempre van a usar el voltímetro en base a la polarización. Y les voy a decir por qué. Porque hay voltajes negativos reales. Y hay voltajes negativos debido a una polarización inversa. Y ahí está. 5 volts en el diodo. 0 volts en la resistencia. Vamos a ver la corriente, que es 0 amperes. Voy a quitar esto para que no se vea tanto. Y voy a abrir el circuito. Lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer aquí, lo puedes hacer aquí, o lo puedes hacer aquí. Porque es un circuito serie. Un circuito serie, fíjense lo interesante de esta materia. Tal vez por eso lo hizo el ingeniero Aguilera así. O sea, aquí se ven cosas que se van a ver en circuitos eléctricos. En ambas, ¿no? Entonces, todo esto se ligan. Entonces, un circuito serie circula solamente una corriente. En este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Una vez alguien me dijo, pero si pone el amperímetro aquí, es menor que aquí. ¿Por qué? Perdón, aquí es mayor que aquí. ¿Pero por qué? Porque aquí ya pasó por la resistencia. No, es que si el circuito está abierto, no sé si el circuito está abierto, no se cierra el circuito, no pasa la corriente. La corriente es 0. Entonces la corriente es la misma aquí. Aún estando antes de la resistencia. Es la misma aquí. Aún estando después de la resistencia. Es igual aquí. Aún estando después de... Es igual aquí. Aún estando antes de todas las cargas. Es la misma. Entonces lo voy a hacer aquí. Y voy a meter mi multímetro que configuraré como amperímetro. Pero recuerden, la polarización. Entonces, aquí vamos a poner positivo. Fíjense cómo le vamos a hacer aquí. Y aquí vamos a poner el negativo. Fíjense lo que va a marcar aquí. Amperes. Amperes. Cero. Es 0. Nanoamperes. Entonces lo que importa es la posición del diodo. Sí, claro. Sí. Si el diodo está polarizado, si el diodo está polarizado inversamente, la barrera de potencial se ensancha y la corriente no pasa. Es lo mismo, bueno, ahí está, 0 amperes. Ahora fíjate bien,
Voy a cambiar aquí la polaridad. ¿Ya vieron? O sea, sí impacta el signo. Entonces, hay que tener cuidado en el momento de polarizar. Ahora. Profe, yo no entendí a qué se debe que el voltaje se queda solo en el diodo. Ah, ya. Voy a regresarme aquí a la presentación para que lo estudies en base a la presentación, ¿eh? Ahí va. Mira, aquí, en la semana 1, mira, aquí hay una barrera de potencial. Aquí hay una polarización directa porque el positivo está con el positivo del diodo. ¿Sí? Bueno, pero cuando hay una polarización inversa, que es este caso, se ensancha la barrera. ¿Por qué? Porque estos electrones son atraídos por el protón. Acuérdense cuando vimos cargas eléctricas. Las cargas eléctricas diferentes se atraen y las cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces aquí están diferentes electrones o negativos con positivos. Entonces estos se ven ensanchados. Estos tienden a ser llamados, más no circulan. Estos tienden a ser llamados, más no circulan. Porque hay una polarización inversa. Pero cuando inyectas suficiente voltaje, entonces sí, lo logras llamar y revientas y fracturas el diodo. Porque esta barrera se abre tanto que se rompe. Entonces, por eso no circula. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, ya entendí. Ok, bien. Entonces, aquí tenemos... Pero, ahora, ¿hay hasta ahí alguna pregunta? No, ninguna. Estamos hablando del diodo entre comillas. Fíjense bien lo que les voy a decir. Entre comillas, real. ¿Por qué entre comillas real? Porque los diodos rectificadores tienen un valor de resistencia en polarización directa que es muy bajo comparado a su valor de resistencia en polarización inversa, que es muy alto. Por ejemplo, este diodo puede tener un valor de resistencia en polarización directa de 200 ohms y un valor de resistencia en polarización inversa de 200 kilo ohms. O sea, de 200 contra 200,000 es mucha la diferencia. Entonces, a ver si viene aquí, no viene aquí, no viene aquí. Entonces, entre comillas, digo real, porque cuando ustedes lleven electrónica avanzada les van a decir, este es el diodo rectificador que tiene un valor de resistencia en polarización directa de tanto y en polarización inversa de tanto. Es decir, hace un análisis más fino, más preciso. Pero ahorita vamos a verlo de manera ideal y de manera real. Esto que acabo de explicar es real, pero sin considerar el valor de la resistencia interna del diodo. Es real. Lo que yo les estoy diciendo es real. Claro que cuando tú lo vas a medir no te va a dar 0.7 volts, te va a dar 0.6 volts más o menos. Pero ahorita todo lo que hemos visto es cómo se comportaría el diodo realmente. Ahora vamos a cambiarlo a cómo se comportaría el diodo idealmente. Fíjense bien. Todo lo que acabamos de ver es real. Espérame, nada más déjame conecto mi mouse. Espérame.
Oiga, profe. ¿Dónde? Dime. Va a haber también problemas así de 2 diodos. O sea, Sí. en ese mismo que hizo ahorita, pero, por ejemplo, que vaya arriba de la resistencia. Sí, todo eso va a ver. Sí, nada más quiero explicarle lo ideal y ya en la otra clase continuamos con varias configuraciones. Sí, o sea, no, o sea, todavía me falta mucho, ¿vale? Entonces, qué raro, no quiere agarrar mi mano. Profe, es parecido a lo que comentó mi compañero. También es posible de que un diodo que esté arriba esté inverso al que esté abajo. Sí, pasaré la corriente por de la polarización directa. Mira, ahí tendrías en teoría, uno estaría abierto y el otro estaría cerrado, pero tú no puedes tener un voltaje o 2 voltajes en paralelo diferentes. Lo vamos a ver ese caso después, pero sí. ¿Por qué? Bueno, ahorita con lo que voy a explicar me vas a entender y luego si nos da tiempo lo vemos, ¿sí? Gracias. Sí, sí lo vamos a ver. Mira, vamos a ver. Ahora, apúntele por ahí. Esto que vamos a ver es en condiciones ideales, es decir, el diodo rectificador ideal. Idealmente. Es decir, yo en el examen les voy a decir, considere al diodo como ideal o considere al diodo como real. Ahorita es ideal. Entonces, cuando tú trabajas en electrónica y quieres hacer los cálculos muy precisos, te vas a cómo funcionan los componentes de forma real. Pero si no, te vas a forma ideal. Ajá. Entonces, fíjate bien, vamos a ver al diodo como ideal. Vamos a suponer que tenemos un circuito en polarización directa. Tenemos nuestra resistencia. Ustedes hacen bien su símbolo de resistencia, a mí me sale así feo por el mouse. Y lo voy a polarizar directamente. Entonces, recordemos que al cerrar el switch, yo propongo una corriente a favor de las manecillas del reloj y en ese sentido, punto número 1, ¿qué hago? Polarizo las cargas. Entonces, tomo este positivo, viajo, choco con el primer elemento, le pongo el positivo continuo, choco con el otro elemento, le pongo el positivo. Se cierra el circuito y en ese momento del otro lado el negativo y del otro lado el negativo. Polarización de las cargas. Punto número 1. Punto número 2, visualizar si existe una polarización directa o polarización inversa. Aquí, como vemos, el diodo tiene el ánodo positivo aquí y el cátodo negativo aquí. Debido a que existe positivo, positivo, negativo, negativo, entonces hay una polarización directa. Por lo tanto, vamos a ver ahora el diodo ideal en polarización directa. Esto es el diodo ideal en polarización directa. Ahí está directa. Cuando el diodo se encuentra polarizado directamente, entonces, déjenme escribirles aquí. En polarización directa, idealmente, la resistencia del diodo es 0. Por lo tanto, el voltaje en el diodo es 0 volts. Entonces, el diodo se comporta como cortocircuito. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense. Dice el enunciado, en polarización directa, que es donde estamos, idealmente, que estamos viendo al diodo como ideal, la resistencia del diodo es 0. Por lo tanto, el voltaje del diodo es 0. Entonces, el diodo se comporta como un cortocircuito. Quiere decir
que este circuito idealmente lo vas a ver así. Vas a ver la misma fuente de voltaje, el mismo switch, la misma resistencia. Ustedes lo hacen bonito, ¿eh? Aquí le pongo R de resistencia. Pero dice que el diodo se comporta en corto. Entonces, haz de cuenta que tienes un trozo de cable. Entonces, si tienes un trozo de cable pequeño, pues la resistencia en este caso es 0 ohms. Y debido a la ley de Ohm que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia, o bien voltaje es igual a I por R, si despejamos el voltaje, resistencia del diodo es igual a 0, entonces dice la ley de Ohm que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y si despejamos ese voltaje, entonces el voltaje es igual a I por R. Pero, como decimos que la resistencia es 0, pues entonces el voltaje en el diodo es igual a 0 volts. Entonces, si el voltaje del diodo es igual a 0 volts, entonces, si el voltaje del diodo es igual a 0 volts y decimos que según la ley de las tensiones de Kirchhoff, la sumatoria de las subidas de voltaje es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje, o bien, en otras palabras, que la sumatoria de las caídas de voltaje menos la sumatoria de los subidas de voltaje es igual a 0 volts. Ajá, entonces este voltaje que tenemos aquí, va a ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo. ¿Por qué? Porque hay una fuente que sube, que es esta, y dos cargas que caen, que es esta resistencia y es este diodo. Entonces, el voltaje que sube es igual a la sumatoria de los voltajes que caen. Pero aquí decimos que el voltaje del diodo es 0, entonces este es 0. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Este voltaje que tengo aquí es el voltaje de la fuente. Este voltaje que tengo aquí, pues es el voltaje en la resistencia. Entonces, idealmente, recapitulando, idealmente, cuando hablamos de un diodo polarizado directamente, idealmente, polarizado directamente, así como este caso, polarizado directamente, y viendo al diodo como ideal, este se comporta en corto, por lo tanto su resistencia es 0. Si su resistencia es 0, entonces su voltaje en el diodo es 0. Entonces, si el voltaje, si decimos que de la ley de las tensiones de Kirchhoff dice que la sumatoria de las subidas es igual a la sumatoria de las caídas de voltaje, entonces la subida es el de la fuente, este voltaje, entonces, es igual a las caídas. Las caídas son el voltaje en la resistencia, que es una carga, y el voltaje en el diodo. Pero como decimos que el voltaje del diodo es 0, pues entonces el voltaje en la resistencia pues va a ser igual al voltaje de la fuente. Entonces, si nos regresamos aquí en una polar... ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, un compañero se le fue al internet y que si lo puede aceptar. Sí. Gracias. Sí, no te preocupes. ¿Alguna pregunta? Eso solo pasa si agarramos
de forma ideal, ¿verdad? Sí, estamos hablando idealmente. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por eso es importante que veamos cuándo es ideal y cuándo es real. ¿Seguros que no hay duda? Bueno, entonces eso, ¿cómo se visualiza aquí? Lo que acabamos de simular hace un momento fue cómo se comportaría el diodo, digamos, realmente, ¿verdad? Porque estamos simulando. Pero ahora vamos a ver cómo sería ideal. Profe, las simulaciones las guardamos por documento. Sí, sí. Miren, fíjense, ustedes van a decir, ay, pues no hubo cambio. No, sí hay cambio, mira. Se dice idealmente porque las caídas de voltaje en los diodos son pequeñas de 0.7 volts. Ningún diodo de silicio va a tener una caída de voltaje mayor a 0.7 volts. Entonces, si vemos aquí tenemos milivolts, 600 o 0.7 volts, y aquí tenemos 4.3 volts. Si yo te dijera en el examen, haz los cálculos considerando al diodo real, esto es lo que tienes que hacer. Si yo te digo, hazlo considerando al diodo ideal, pues idealmente, este diodo se convierte como si estuviera en corto. Idealmente. Entonces, si se considera que está en corto, lo voy a cerrar. Y ahí está el diodo aquí adentro, pero está en corto. ¿Quieres medir el voltaje? Pues obviamente el voltaje lo vas a tener en la resistencia. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, por favor, escriban presente. Yo creo más tarde ya voy a checar mis listas y voy a empezar a transferir ya la asistencia. Escriban presente y los veo en la próxima clase. Si alguno tiene alguna pregunta, todavía tenemos un minuto más o menos. Y si no, pues bueno, los veo en la próxima clase. En un ratito más subo la actividad. Inge. Mande. La actividad, ¿cuándo se va a vencer? Hoy es jueves, siempre lo dejo para el domingo en la noche. Ah, ok, gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Ándale, que tengan buena noche, descansen. Bye. Adiós, maestro, gracias.